Para prevenir un infarto puedes mantener un peso saludable. Una reducción de peso de solo un 3 a un 5% puede ayudar a reducir el riesgo de un infarto. Dejar de fumar, evitar fumar y el humo de otros fumadores. Controlar la presión arterial y el colesterol. Controlar el estrés, esto es, evitar el estrés. Ya que estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, en nuestra sección de Mesa de Conclusiones, platicando con la doctora Chantal sobre aspectos muy importantes, sobre algo que el síndrome coronario, quizás la gente no lo entendamos, pero cuando hablamos de la palabra infarto a través de Torre Urbana Anaí, no me dejarás mentir que la gente sí tiene una idea muy clara, pero explicarles y cómo podemos prevenirlo, ¿no? Así es, y bueno, pues ellos más que nada hacían énfasis en que saben que deben cambiar su estilo de vida, saben que se deben de cuidar, pero a mí me quedó algo pendiente que es el tratamiento, ¿no? Cuando un paciente tiene ya un diagnóstico definitivo de un síndrome coronario crónico, ¿cuál sería ese tratamiento definitivo para el paciente, doctor? El tratamiento sin duda va enfocado en 3 pilares importantes. Uno es el tratamiento farmacológico, que evidentemente hay medicamentos especiales para ayudar a controlar o estabilizar las arterias tapadas del corazón. Número 2 son medidas también dietéticas. Eso es fundamental. En la cuestión de cambios al estilo de vida, creo que es de lo más importante que tenemos que enfatizar, y también, por supuesto, es lo que nos va a ayudar a cambiar la esperanza de vida en este paciente. Hablamos de factores de riesgo o control del estilo de vida respecto a dieta, ejercicio, hablamos de tratar de controlar el estrés, que también tiene algo que ver, y la salud mental, sobre todo. Y el tercer punto importante puede ser en pacientes también que se les puede hacer un procedimiento intervencionista. Aquellos que tienen un síndrome coronario crónico estable, podemos llevarlos a procedimientos invasivos o bien una cirugía cardíaca. Hablamos de estilo de vida, hablar de hábitos, ¿sí? Una pregunta obligada que solemos tener los médicos en la consulta y que hablo de algo que pude lograr después de mucho tiempo, que era el mal hábito del consumo de las bebidas alcohólicas, y que la sociedad mexicana y en otras partes del mundo tenemos como parte de un estilo establecido y decimos que lo ocasional a veces no genera una alteración, pero es una condición de estrés el alcohol en el ser humano. ¿De qué manera impacta esto en el riesgo cardiovascular, Chantal? La ingesta de alcohol es un tema también muy importante a tomar en cuenta, porque los pacientes generalmente tienen la idea, los que van a la consulta de cardiología, que tomar su copa de vino tinto es sana para el corazón. Hay estudios que demuestran que sí tiene antioxidantes, pero hay otros estudios que totalmente determinan que el consumo mayor a 15 gramos de alcohol al día se asocia a un riesgo elevado cardiovascular, háblese infartos, embolias cerebrales o alteraciones cardíacas. 15 gramos de alcohol podría ser un equivalente a menos de un caballito de whisky destilados, puede ser hasta 2 o 3 cervezas al día, hablando la cerveza normal de 350 mililitros con 4.5% de alcohol. Y esto es muy, muy interesante porque los pacientes no lo entienden así y a veces quieren tomar más alcohol de lo permitido al corazón por día. Ese es uno de los temas más importantes a destacar. Y bueno, también el sentido que el hecho de no tomar les va incluso mejor en la situación cardiovascular. Entonces, si podemos evitar el alcohol y si lo tomamos, tener esa cantidad establecida por día será saludable para nuestro corazón. Hablar de factores preventivos, Chantal, sé que, hizo una pregunta muy valiosa porque conocemos algunos grupos de familias donde existe ese factor familiar, sí, de muertes súbitas por enfermedad cardiovascular y donde se vuelve como en el presagio social de decir, ¿para qué me cuido si mi pronóstico está escrito? ¿Sí? Y obviamente no están dispuestos a modificar ese estilo de vida. ¿De qué manera debemos compartirles a ellos que la cultura de prevención y cuál sería la metodología y la invitación con un esquema establecido de manera algorítmica, que la sociedad tuviera en cuenta que una forma de monitorear nuestro riesgo cardiovascular a través de una consulta seria, formal, profesional,
podría darnos la pauta de garantizar una condición de menor riesgo cardiovascular? El tener la carga genética es sin duda un factor importante, pero lo más importante es evitar ciertos factores que nos van a aumentar nuestro riesgo cardiovascular. Es importante que el paciente que tiene carga genética acuda a cardiología. Al menos se recomienda una vez al año, aunque esté asintomático, y si tiene síntomas, inmediatamente acudir. Sin embargo, el cambiar el estilo de vida cambia totalmente nuestros desenlaces, ya que el hecho de control de dieta, al menos el tener obesidad mórbida, aumenta hasta 3.2 veces riesgo de tener eventos cardíacos. El hecho de tener sobrepeso aumenta hasta 1.8 y el de tener ligeramente aumento del índice de masa corporal hasta 1.3. Entonces, es muy importante que si tenemos nuestra carga genética, el hecho de controlar el peso, de evitar tabaco, de tener controlado la actividad física diaria, puede disminuir hasta incluso evitar que tengamos un evento cardíaco. Y estas consultas anuales preventivas, doctora, ¿a partir de qué edad es lo más aconsejable de acudir? O sea, si tengamos o no tengamos factores de riesgo, carga genética, lo más recomendable es a partir de qué edad empezar con estos chequeos de consultas preventivas anuales. No hay una edad establecida, doctora Anaí. Sin embargo, actualmente hemos visto en cardiología pacientes con cardiopatía isquémica a la edad de antes de los 30 años o incluso pacientes con hipertensión arterial igualmente jóvenes, y eso sin duda lleva a un factor de riesgo elevado que conlleva a tener esa necesidad de valoración periódica, al menos por el especialista. ¿Existe como tal alguna actividad física recomendable, sugerida por grupo de edad, por factores de riesgo, que pudiéramos proponerle a nuestro auditorio, que pudiera establecer? Algunos somos fan, hablo en el caso particular de la cuestión aeróbica, ¿no? Hablo mucho de lo cardiovascular porque me ofrece además una condición, les digo yo, dopamina de buena calidad cuando la practicamos. Bien. Pero sé que lo tenemos que complementar con cuestiones calistécnicas, estiramientos y otras cosas. Pero ¿cuál sería por grupo de edad la parte más recomendable en gente de una condición física normal? La actividad física tiene su dosis. En cardiología, las guías clínicas nos mencionan que hay una dosis establecida. La dosis establecida para proteger el corazón es dividir en actividad física normal o moderada, que estamos hablando de caminata, estamos hablando de natación, estamos hablando de una actividad física de leves a moderados esfuerzos. Y esto se recomienda hacerlo al menos 30 minutos a 60 minutos al día, al menos de lunes a viernes, que son los 5 días a la semana. Si el paciente se considera un atleta de alto rendimiento o que tiene una actividad un poquito más intensa en esfuerzo físico, hablamos de pacientes que practican gimnasio, que practican CrossFit, puede valerse que sean 75 minutos a la semana, divididas en los días que desee. Sin embargo, en los pacientes que son mayores de edad, que se entiende que tal vez no tengan esta movilidad tan adecuada que les permita hacer esta actividad, 15 minutos al día de ejercicio cardiovascular, caminata, trotar, bicicleta, será suficiente para disminuir de manera significativa su riesgo a futuro. En esta condición, la complementación diagnóstica de estudios de imagen, ¿en qué casos apoyamos médicamente con estudios como ecocardiograma o alguno otro? ¿Y cuáles serían los criterios para solicitarles un estudio de este tipo, Chantal? Un paciente asintomático y con una calculadora de riesgo cardiovascular entre moderado riesgo, que ya hablamos paciente diabético que fuma, hipertenso, se tiene que realizar un estudio de imagen como ecocardiograma simple o un estudio si tiene síntomas de angina un poquito más agresivo como un ecocardiograma de eutamina, puede ser una angiotomografía o una resonancia magnética. Y los pacientes con síntomas típicos, pues a veces con riesgo elevado alto, se va directamente a un cateterismo cardíaco, un estudio de imagen de anatomía coronaria. Híjole, pues qué interesante tema y qué importante que la población esté bien informada, que sepan que existen especialistas como tú a los cuales pueden acudir en el caso de tener pues antecedentes familiares
sobre todo importantes, directos. Y pues para eso se hicieron estos programas, para que ustedes en casita estén bien informados y puedan acudir oportunamente a atención médica. Pues gracias, Chantal, por estar con nosotros, y te invitamos a que te quedes a nuestro glosario médico con Lalo y Renata. ¿Les parece si vamos con ellos? Continuamos. Bienvenidos a esta sección Lo que quisieron decir o el glosario médico. Es un gusto que nos acompañe hasta este punto del programa y tengo el gusto de coincidir con Renata Solorio. ¿Cómo está, Renata? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, listos para platicar sobre algunos términos que ciertamente se abordaron ya en esta plática que tuvimos con la doctora Chantal y que seguramente son muy recurrentes cuando hablamos de salud cardiovascular. Y justo el primer término tiene que ver con infarto. Todos hemos escuchado el término de infarto. ¿Y qué es esto? No es otra cosa sino una interrupción de sangre en el flujo mismo hacia el corazón. Eso es un infarto. Ahora pasamos a angina de pecho, que es un dolor o malestar en el pecho que refieren los pacientes como un piquetito, y esto ocurre por la disminución del flujo sanguíneo de nuestro corazón y pues reduce el oxígeno que pasa por este. Otro de los términos es dislipidemia, que ya lo decía la doctora Chantal, pues es la presencia de grasas en nuestras arterias que poco a poco hacen que éstas se llenen y que se pueda presentar una oclusión o que se cierren, no pasa la sangre y esto da pie a un infarto. Ahora tenemos electrocardiograma, el cual es una prueba que registra la actividad eléctrica de nuestro corazón mediante colocando electrodos en nuestro pecho y en nuestras extremidades. Otra palabra que queremos traducir con ustedes es la palabra isquemia y que tiene que ver con aquella parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo que no recibe sangre. Ahí es cuando hablamos de un fenómeno isquémico. Por último, tenemos miocardio, la cual es una capa muscular de nuestro corazón que está encargada en contraerse para que la sangre se vaya a todo nuestro cuerpo. Es importante, como siempre lo compartimos, que cuando usted refiera algún tipo de molestia, recurra con los expertos. Ya lo decía el doctor Julio, lo platicábamos con la doctora Anaí justo al principio de este espacio. Es mucho más económico, es mucho mejor el prevenir, pero siempre acercándonos con los especialistas y, ¿por qué no?, siendo parte de este tipo de proyectos como Torre Médica, donde semana a semana, con un lenguaje claro, con invitados expertos en la materia, buscamos que usted y su familia entiendan o comprendan lo que sucede con nuestro organismo. Renata, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirme otra vez. Muchísimas gracias y recuerden que cada semana tenemos una cita en Torre Médica, su programa de especialidades.